Mi testimonio es del 2019. En visiones el Señor me dio visiones y me dio también una misión de preparación en oración, porque iban a venir momentos difíciles en que yo quisiera no iba a poder hacer oración. Vino un día en visión y me dio que yo veo una bolsa Ziploc que estaba cerrada y que yo cuando la abro, yo veo un bebé recién nacido. Y cuando veo ese bebé recién nacido, yo veo que sale una serpiente de ahí, pero la serpiente lo había chupado, porque ahí solamente estaban huesitos, los huesitos del bebé. Entonces cuando veo que la serpiente sale, yo voy y la persigo y la abro de la boca y la destruí porque la abrí en mitad. Entonces le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres revelar? Entonces el Señor me mandó a prepararme en oración, ayuno, oración, levantarme a las 3 de la mañana, hacer la Divina Misericordia, a las 3 de la tarde también estar con las rodillas dobladas, haciendo oración, haciendo la Divina Misericordia. Y después me dio otra visión. Cuando veo una noche estaba yo durmiendo, entre dormir y despierta, siento algo pesado que estaba en mi pierna. Cuando yo siento que está algo pesado en mis piernas, yo digo y lo toco, y yo siento que es como un yagual de una serpiente que se hace como redonda, recogida, y cuando yo la toco, de un solo me pica el encaje. Cuando me pica el encaje, yo lo tiro para la cama, una camita pequeña que yo tenía de mi hija, la niña de 2 años. Cuando yo la tiro, despierto y agarro mi teléfono que estaba a la par de la cama y digo a alumbrar, a buscar, porque mi preocupación fue la niña, que yo tiré la serpiente para ahí, donde la niña. Y digo a buscarla y no la encontré. El siguiente día me levanto preocupada y digo a buscarla. Quito las sábanas de la cama, digo a mover la cama y no había nada. Y me dice mi esposo, ¿qué es lo que usted busca? Le digo yo, una serpiente. Vino y me picó, le digo, porque me había dejado 2 piquitos donde me había picado en los encajes. Entonces pasé 3 días buscándola y no la encontré. Y le digo, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres revelar? ¿Qué es lo que tú me estás preparando? Y de nuevo a orar, a hacer oración, más profundizar, oración, oración, oración. Después un día jueves, me dio la visión que yo estaba tirada en una cama. Y estaba bien grave. Y cuando me veo ahí tirada en cama, yo veo que los del grupo de oración de la Renovación Carismática de mi parroquia habían venido a orar por mí y estaban ahí a la orilla de la cama, yo acostada grave, y ellos estaban rodeando la cama. Entonces cuando era el momento de alabar y glorificar al Señor, me dijeron, hermana Maribel, le toca a usted alabar y glorificar a Dios. Entonces ellos me dieron el micrófono. Cuando yo estaba queriendo alabar y glorificar al Señor, había algo como un imán en mi boca y me jalaba el micrófono y ya no podía alabar y glorificar a Dios. Entonces tuve una lucha de 3 veces. A las 3 veces yo desperté y me levanto preocupada y digo a doblar rodilla y le dije, Señor, ya sé qué es lo que va a pasar, voy a caer enferma. Por eso tú me vienes preparando en oración, ayuno y leer mucha palabra y escuchar alabanza. Entonces cuando yo le digo a las niñas, mi sobrina y mi hija, le digo yo, voy a caer enferma. Y me dicen, me dice mi sobrina, ya viene usted con las revelaciones. Y viene mi hija, usted, mami, solo con las revelaciones. Si eso no es nada, es sueño. Le digo, no. Peor iba a ser, le digo, la enfermedad, pero Dios ha tenido misericordia, le digo, y voy a caer enferma. Entonces empezó en la primera semana de octubre. Me empezó con 3 llaguitas aquí, 3 ronchitas detrás de la oreja. Y yo siempre me las tocaba y le dije un día a mi sobrina, vení, chequeame, le digo yo, que tengo 3 ronchitas. ¿Y qué será? Le digo yo. Me dice, son 3 ronchitas. Bueno, y yo siempre tocándomelas y el Señor siempre
orar, que hiciera oración, que hiciera ayuno, que me levantara en la madrugada, en la tarde. Bueno, y decía yo, pero ¿qué tanto me prepara el Señor? Bueno, y vino el momento que empezaron a salirme un poquito más despacio, como una tipo como alergia. Vino un día lunes y yo tenía ¿cómo se llama? Una corte en la ciudad. Entonces fui con mi esposo y cuando salgo de la corte y me quito el jacket en el carro, me dice mi esposo, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene tanta ronchita? Y le digo yo, ¿a dónde? Y digo a verme las manos y digo a chequearme aquí. Y ya tenía ronchitas. Y le digo yo, no sé qué pasó, es como alergia, me dice él, quizás, ¿qué ha comido? Le digo, no ha comido nada. Entonces vino y le digo, voy a ir al doctor, le digo yo, veníamos en el carro. Me dice, no, báñese con remedios y que se le va a caer con salmuera, me dice, porque tal vez es calor, por eso sarpullido le está saliendo. Bueno, lo dejé así, me bañé y nada, fue brotando más, un poquito más y despacio, un poquito más. Llegó un momento que ya me fui, donde era encaje, se fue poniendo demasiado grave la situación y me dio miedo porque yo no lo había visto, ya eran más grandes las llagas. Entonces, ahí podía orar un poco todavía. Cuando vino y se fue empeorando, le dije a mi esposo, no, tengo que ir al doctor, algo no está bien. Entonces fui al doctor y me dice el doctor, ¿qué es lo que has comido? ¿Has hecho algún cambio en tu alimentación o cuidados personales? Le digo, nada, lo mismo de siempre. Bueno, fue pasando y se fue empeorando, aquellos se me fueron llenando y todo, y se fue escamando, se fue haciendo como una piel muerta, blanca y escamada y me comía. Yo sentía que me comía como que gusanos era que me comían viva. Yo no lo veía, era como que adentro. Entonces sentía que me comía y yo desesperada ya no podía hacer oración. Incluso en un momento las niñas ya les daba miedo a estar a la par mía donde me veían, porque Dios solo el rostro me había guardado. De ahí, desde mi cabeza a los pies, era algo demasiado que se hacía como una costra y a la misma vez se sangraba, todo lo que era encaje se desangraba, se abría. Entonces llegó un momento y le llamo a mi papá y le digo, papá, le digo en videollamada, mire lo que me ha pasado. Me dice, hija, ¿qué es lo que tú has hecho para que te haya caído eso? No sé, papá, le dije. Ahí no me acordaba yo que había intercedido por una pareja. Y como yo no tenía el sacramento del matrimonio todavía, yo desde el 2010 pertenezco a la Renovación Carismática, católica, pero como no tenía todos los sacramentos, no me había casado todavía, entonces no tenía la suficiente armadura para yo interceder por otra persona, que era algo fuerte lo que había. Entonces vine y me dice mi papá, hazte este remedio, hazte el otro, porque lo único que yo sentía que me calmaba era poner en la estufa agua a calentar y echarle vinagre y con ese bañarme lo más caliente que aguantaba, echarme en la cabeza y en todo mi cuerpo, y eso me opacaba esa comezón que me comía. Pero cuando salí de la tina volví aquello como que me estaban comiendo viva los gusanos, sentía gusanos que me ardían por dentro y empezaba yo con los peines más finos, yo me rascaba. También unos cepillos que en mi país, El Salvador, que usan para lavar pantalón jeans, con esos me restregaban los pies, las manos, todo y a quererme sangrar aquella comezón tremenda, porque no la aguantaba. Entonces lo que hacía que las niñas, como les daba miedo, yo ponía aparte mi ropa, yo dormía aparte. A mi sobrina y a mi hija yo les entregué la niña de 2 años para que ellas se levantaran en la madrugada a darle pacha y que me la vieran. En el resto del día yo no podía usar ropa en la casa. Yo sentía que la ropa me agitaba más. Yo no me podía agitar, yo pasaba solo dándome brisa y brisa y brisa porque
si me agitaba un poquito, yo sentía que me moría en vida. Entonces, cuando ya después ya no podía ni ir al baño porque estaba rota por todos lados, por todos encajes, estaba rajado, se escamaba y aquello, como en El Salvador hay como una enfermedad que les caen a los perros, como giote le dicen, como algo así parecía, pero tremenda. Entonces vino y yo me despedía de mi esposo y le digo un día, mire, le digo, yo me voy a morir, de eso no voy a pasar. Porque yo le pedía misericordia al Señor, le decía, Señor, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho, Señor? Ten piedad y misericordia de mí. Yo no me preocupaba por si Dios me llamaba a irme, no me preocupaba por mi niña, la más pequeña, que se quedaba de 2 años. Ese era mi dolor. Y vengo un día y le digo a mi esposo, yo me voy a morir. Me dice, usted no se está muriendo, es que yo me voy a morir. Le digo, el Señor no me ha curado. Bueno, y le digo yo, lo que le pido es, usted está joven, usted se va a conseguir otra pareja, solo le pido que se fije a quien usted busque de pareja, porque no quiero que me hagan sufrir a mis hijas. Bueno, y como quizás me despedí como unas 6 veces, entonces vino un día y me dijo, ¿y dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿En cuál Dios es que usted cree? Cuando él me dijo eso, yo sentí como un puñal que me dio aquí en el corazón. Y yo no le dije nada, no, que me fui a doblar rodillas al cuarto y yo le grité, me revolqué en el piso y yo le dije, Señor, tú sabes que mi vida ya no me pertenece a mí, que a ti te la he entregado. Le dije, Señor, si tú, le dije yo, si tú tienes el poder para curarme, dices tú que has entregado tu vida por amor a mí, ¿por qué no me lavas y me purificas con tu sangre preciosa? Le dije yo. ¿Por qué, Señor? Le decía yo, ten piedad y misericordia de mí, no me dejes así, le dije yo, a dejar a mis hijas aquí solas. Bueno, empecé a orar y no se me calmaba, iba empeorando la situación en mi piel, en todo. Yo no sentía paz, yo no sentía alegría. Iba a los grupos de oración, me cubría hasta aquí, las mangas hasta aquí, pero yo no las aguantaba. Me decía mi esposo, por fe vamos, Maribel. Cuando empezaban a orar y ya empezaba mi cuerpo a calentarse, yo me sentaba y no aguantaba aquella comezón y yo le decía, Señor, dame fuerza. Señor, yo no quiero estar sentada, pero yo no puedo, Señor. Y venía, y tras que venía me quitaba la ropa y decía, ya no aguanto. Venía mi esposo, me imponía mano. Cuando él me imponía mano, se me calmaba. Pero después me regresaba de nuevo. Era algo que no me dejaba ni dormir, porque aquella comezón, aquello que me picaba, sentía que me comían viva y a rascarme con lo que encontrara. Yo sentía alivio solo cuando me echaba el agua caliente. Y vino un momento que cuando ya iba más grave, vino mi esposo y me dijo, Maribel, la declaro libre, me dijo, y sanada en el nombre de Jesús, me dijo, que Dios la va a curar. Bueno, y él me echaba los remedios porque nadie tenía valor de tocar mi piel. Venía él y él me fomentaba con remedios que me decían amentolado y me hacía oración y se me calmaba. Después regresaba de nuevo. Cuando ya llevaba como 30 días y algo, se me abrió, antes de, como tenía como unos 20 y algo de días, se me abrió una como tipo cirugía aquí por el vientre, y se me abrió, como ya se me habían abierto todo lo que era encaje, se me abrió ahí de presto. Me veo yo que me dolía y digo yo, a chequearme y me veo abierta. Y digo, Señor, ¿qué es esto? Y viene mi sobrina, me dice, tía, vaya al doctor, porque la medicina que me habían dado no me cayó bien, no me cayó nada bien. Entonces, vaya al doctor, me dice. Le digo, no, Dios me tiene que curar. Dios es el único que me puede curar. Él sabe qué es lo que tengo y Él me tiene que curar. Me encerré en eso, que si iba a vivir, iba a vivir, y si iba a morir, iba a morir. Pero que Dios tenía el control en mis aflicciones, en mi dolor, en mi angustia, en mi fatiga. Entonces,
Después el estómago me fue como apaleado por dentro, yo no me podía tocar por fuera, yo sentía que me dolía. Y lo tremendo fue que yo pensaba que esa herida era de las cesáreas que yo había tenido, porque yo tengo 2 cesáreas por 2 partos de niña. Entonces yo pensé que esa era, y no, era parte, la herida que yo tenía de lado a lado. Y lo tremendo fue que se fue ennegreciendo, se hizo negra. Y yo digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque ya negro, ya la herida ya no era color piel, era negra y estaba abierto. Entonces yo solo lo que decía, Señor, misericordia, porque no podía orar. Cuando llegaron como los 30 y algo de días, vengo y le digo yo a mi niña, la de en medio, le digo yo, vamos a hacer la coronilla, le digo yo, a las 3 de la tarde. Cuando yo no pueda, le digo yo, que yo no tenga fuerza ya, usted va a orar, usted va a interceder por mí y pídale al Señor misericordia, que Dios me cure. Entonces ese día estábamos haciendo la divina misericordia y cuando íbamos quizás ya por el cuarto misterio de la divina misericordia, yo escucho que mi niña no está orando lo mismo que yo estoy orando. Ella está orando otra cosa, está diciendo otra cosa. Pero yo seguí orando y le dije al Señor, cuando ya terminé, empecé a clamar la sangre de Cristo y le digo, Señor, tú es el que me has creado, Señor. Todo es permitido por ti, Señor. Esta enfermedad que tengo, solo te pido, Señor, misericordia. Y empecé, Señor, le dije, tú has dado tu vida por amor a mí, por mi familia, el mundo entero. Yo reclamo esa sangre bendita, poderosa, que tiene poder, y las llagas de Jesús, le dije yo. Que por tus llagas hemos sido lavados y purificados, le dije. Lava y purifícame con esa sangre, le dije, derramada en el Calvario, le dije. Que tú entregaste tu vida por amor a nosotros, Señor. Tú tienes el poder para sanarme, liberarme, renovarme y restaurarme, le dije, de la cabeza a los pies, Señor. Lava y purifícame, le dije, Señor. Tú eres el grande, el todopoderoso, majestuoso, le dije. No hay nadie más grande como tú, Señor, le decía yo. Y yo lo veía a Él en la cruz, cuando Él estaba muriendo. Y yo veía que de sus pies caía la sangre. Y me caía aquí en la frente. Cuando yo sentía la frente, yo le decía, Señor, sí, tú tienes el control. Tú puedes sanarme y liberarme. Tú puedes limpiarme de la cabeza a los pies, Señor. Cuando yo estaba en aquella alabanza, glorificando al Señor, viene el enemigo. Era una batalla tan fuerte entre el bien y el mal. Viene el enemigo a este lado y el Señor aquí, que es alabarlo y glorificarlo y ver la gloria del Señor. Y viene el enemigo, me decía, confundiendo mi mente, hablándome aquí, y me decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Tú dices que es el Todopoderoso, el que Él derramó su sangre por ti. ¿Dónde te ha sanado? Mira cómo te tiene. Eran los momentos más difíciles en mi vida, porque la enfermedad me duró 40 días y ya tenía 30 y algo estaba, pero que yo ya no aguantaba, como les digo, abierto todo y renegrido. Yo ya no aguantaba, estaba sangrada, estaba escamada, estaba de todo. Entonces vengo y me dice, ¿por qué? Me dice, ¿cómo tú aclamas la sangre de Cristo? Que tiene poder, mira cómo te tiene, no te ha sanado. Y tú dices que Él tiene poder, mira cómo te tiene. Si tuviera poder, ya te hubiera sanado, ya te hubiera liberado. Pero mira, y entonces, y empezó aquella batalla tan fuerte. Y yo le decía, Señor, yo creo en tu divino poder. Yo creo porque la Escritura lo dice, Señor, que tú has entregado tu vida por amor a mí. Y empiezo, y el enemigo empieza igual no se callaba, perturbando mi mente y diciéndome, si no tiene poder, Él no tiene poder. Cuando viene y me dice que no tiene poder y empieza aquella batalla tan tremenda, vengo y le digo, Señor, para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible, Señor, le dije yo. Y el Espíritu Santo en ese momento, cuando yo estaba alabando y glorificando al Señor, me dice, has ofendido a Dios.
Entonces en ese momento me doy cuenta, en esa pelea, que el enemigo lo que hizo fue arrevesarme la lengua y decir una palabra de ofensa hacia Dios. Cuando el Espíritu Santo me hace entender y me hace ver que yo ofendí al Señor, yo me tiré, me postré al pie, me revolqué y le dije: Señor, yo no te he querido ofender, Señor. Nadie más me conoce como tú. Nadie más me conoce como tú, porque tú dices que antes que fuera engendrada en el vientre de mi madre, tú ya me conocías y me habías consagrado, me habías llamado por mi nombre, Señor, le dije. No hay nadie más que me conoce como tú, Señor, le dije. Y ahí digo yo que volví a la vida, que ya estaba muerta, que volví a la vida. Porque en ese momento, cuando yo le dije al Señor así, algo se arrancó desde aquí a mi corazón y gritó, y di un grito fuerte que se arrancó desde adentro. Y le dije: Señor, perdóname, Señor, perdóname, porque no he querido ofenderte. En ese momento, cuando se arrancó aquello, como cuando alguien está en un sueño profundo y vuelve a la vida y despierta y da un grito de auxilio, que algo se arranca. Entonces ahí digo yo que el Señor me regresó a la vida y me dio una nueva vida, una nueva armadura, porque ahí fue donde gané la batalla, porque ahí ya no era yo, no, que era Dios. Porque yo había clamado con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con toda mi alma, la presencia del Señor, la sangre poderosa. Había clamado en que el enemigo me quería arrebatar la fe, pero esa fe ahí estaba. Ahí estaba. Yo le decía: Señor, así como un día tú curaste a mi hija desde el vientre, como tú no me vas a curar a mí, Señor. Si para lo que la ciencia no podía hacer en mi hija, tú lo hiciste, como tú no me vas a lavar a mí con tu sangre preciosa, Señor, le decía en ese momento, yo a lágrimas llorando. Le dije: Señor, si tú tienes el control, todo te lo he entregado yo a ti, Señor, le dije yo. Y en ese momento, algo se apoderó de mí. Algo se apoderó de mí y sentí esa armadura y ese escudo que era Dios que estaba protegiéndome. Desde ese momento empezó a trabajar todo en mi piel. Empezó a escamarse, a limpiarse poco a poco, y poco a poco se fue cerrando la cirugía que se me había hecho y fue cambiando de color. Ya fue dejando el renegrido que tenía, lo negro, y ya empezó a limpiarme la piel, empezó a limpiármela, y cuando ya me había limpiado me iba quedando la costra en mi cabeza, que era gruesa aquí en mi cabeza. Después que me limpió todo, le dije: Señor, gracias. Yo sé que tú me has curado, Señor. Pero, Señor, le dije: ¿cómo tú me piensas dejar así con mi piel manchada? Porque mi piel había quedado con mancha blanca, toda marcada, todo marcada mi cuerpo de mancha blanca. Y le dije: Señor, y me puse a pensar, ¿cómo voy a ir yo a la iglesia con vestidos y toda manchada de mi piel? Y le dije: Señor, ¿cómo me piensas dejar así? Señor, sáname completamente. Es verdad que me has sanado, pero ¿cómo me vas a dejar con la piel manchada? Bueno, y pasó. Desde octubre que empecé con la enfermedad hasta junio, Dios me curó para la gloria y la honra de Dios. Me curó. No tengo ninguna marca ni nada. Pero ¿qué se dice esa enfermedad? Que poco a poco el Espíritu Santo me fue dando a conocer que era lepra. Que esa lepra solamente el poder de Dios me podía lavar y purificar y santificarme. Desde ese momento fui entendiendo y poco a poco a través del Espíritu Santo me fue dando el discernimiento. Después el Señor me muestra en la Escritura la historia de Job. Y digo: wow, Señor, yo leo palabra y no lo había leído. Y digo: qué tremendo es. Yo leo la Escritura y digo: cuánto sufrió Job, porque no es fácil. Porque no es fácil, porque él dice que él con una llaga fue. Con una llaga, dice, y que de lo que él sentía tan fuerte, él dice que tomó un pedazo de teja, dice, y con ese se rascaba. Yo me rascaba con un cepillo, con un peine,
él era con un pedazo de teja. Y dice la escritura también, dice que él se sentaba en la ceniza, solamente que ahí no dice si la ceniza estaba caliente o estaba fría, pero en lo que yo puedo entender que sí estaba caliente, porque un tormento tremendo que solo apacigua las cosas calientes, apacigua eso, porque él dice claramente, Job, dice que él hervía en gusanos, dice, de su piel, dice, se le estaba, dice, escamando, dice, se le caía la carne, dice, porque es algo que solamente el poder de Dios lo puede curar. Es un tormento que Job nunca perdió la fe, dice. Él mantuvo la fe, era un hombre de Dios, era un hombre recto, dice. Era un hombre, dice, piadoso. Era un hombre que lo tenía todo, pero en la enfermedad, ahí quedó sin nada. Quedó sin nada, porque el acusador siempre está ahí. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, el acusador siempre está ahí, quererlo destruir. Pero por fe y por nunca dejar el camino de Dios, Dios tiene misericordia y Dios nos levanta, los levanta en victoria para usarlos como un instrumento para nuestro pueblo, para nuestra gente, porque a veces por falta de conocimiento cometemos tantas cosas y a veces porque no queremos descubrir en la palabra o buscar y rendirlos a los pies de Cristo. Ya no vivir una vida pecaminosa, una vida en miseria, porque cuando tú estás enfermo, tú no necesitas otra cosa, la vanidad se arranca. Yo era una mujer algo vanidosa y esa vanidad ahí no me interesaba. Yo lo que quería era la salud, que Dios tuviera misericordia y me sanara, porque eso es lo que yo necesitaba. La sanación desde el alma hacia afuera. Ahí se acaba todo, ahí se acaba todo lo que tú crees que es la alegría de este mundo. Que aquí las fiestas, que esto, lo otro, que yo me arreglo aquí, me arreglo lo otro. Eso es pasajero. Cuando estás alentado, tú crees que esa es tu alegría, eso es todo, que sin Dios no, tú puedes hacerlo todo. No. Cuando estás enfermo, el único que puedes aclamar es a Dios, el poder de Dios. Porque ahí nadie te va a ayudar, solamente el poder de Dios. Ahí se te acaba toda esa miseria de vida que tú has llevado, pero en Cristo es una nueva vida. Una nueva armadura, un nuevo escudo que nos revestimos de Cristo. Y cuando vienen esas pruebas, estamos ya revestidos para luchar, porque ya sabemos que no vamos solos, que va Cristo con nosotros. Porque dice la Escritura, si tú eres mi armadura y mi escudo, ¿y a quién temeremos, Señor? Porque ya no peleamos nuestras batallas, no es que Dios las pelea por nosotros. Cuando estamos tirados en una cama no valemos nada. Ahí se van los amigos, se va todo. Ahí se quedan las verdaderas personas, quien te ama. Te podrá dejar, dice, tu madre, tu padre, pero en cambio yo no, dice el Señor. Porque es un amor, dice que con amor te creó en el vientre de tu madre. No hay amor más grande como el del Señor. El amigo te puede fallar, tu esposo te puede fallar, tus padres te pueden fallar. En cambio Dios jamás. Dios está ahí. Es el amor verdadero, el primer amor. Por eso hay que buscar, nunca es tarde para buscar.